Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos permite de nuevo traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Señor que en su paciencia, en su bondad, en su fidelidad nos permite siempre tener el deseo de buscar una palabra que bendiga nuestra vida, una palabra que fortalezca nuestra vida, que eso es algo que tenemos que anhelar, tenemos que desear todos los días. Bueno es nuestro Señor que nos ayuda siempre, hermano, nos ayuda en nuestra vida. Y eso es algo que tan maravilloso que debemos de apreciar en nuestro corazón, queridos hermanos. Ese, ese momento de estar siempre delante de Él y saber que estamos agradando a nuestro Señor, eso es una bendición todos los días. Eso es algo, hermano, que a nosotros nos debe de agradar, nos debe de llamar la atención, hermano, en nuestra vida, tener siempre cada mañana un encuentro con el Señor. Oh, hermano, qué rico es poder levantarnos y traer una palabra en nuestra vida que nos fortalezca, verán, hermano, nos ayuda. Quiero hablarles en esta mañana algo que el Señor puso en mi corazón. Nos bendigan esta mañana con una palabra que nos haga libres, querido hermano. Permíteme, hermano. Gloria a Dios. Fíjese que pidiéndole al Señor en esta mañana una palabra, algo bajo mi corazón y que quiero hablarles en este momento. Importante es entender que Dios nos cuida, importante entender que Dios nos protege, que nuestro Señor siempre está pendiente por sus hijos, por sus hijas. Entender que nuestro Señor, hermano, siempre vela por sus hijos, siempre nos cuida, siempre está pendiente en nuestra vida. Tenemos un Dios protector, tenemos un Dios cuidador, tenemos un Dios que prometió estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Él prometió que nos cuidaría, Él nos prometió que nos sustentaría, Él nos prometió que nos proveería de todas nuestras necesidades, pero también nos prometió que Él no nos dejaría huérfanos, que Él estaría con nosotros siempre, hermano. Eso importante entenderlo, que Él no nos iba a dejar solos en cualquier momento. Dijo Él, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Siempre nuestro Señor hizo una promesa de que estaría con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Y esa es nuestra esperanza de saber de que nuestra vida dependemos de alguien que nos cuida, dependemos de alguien que siempre está con nosotros, que siempre está vigilando nuestros pasos, que siempre está pendiente de que a nosotros nos vaya bien. Es tan bueno nuestro Padre Celestial, que hermano, que tenemos esa confianza, aquellos que hemos creído, aquellos que hemos esperado. Creemos, hermano, que simplemente Dios estará con nosotros en los momentos difíciles, porque el hombre siempre tiene, hermano, momentos difíciles. Siempre, hermano, siempre tiene momentos donde nadie lo puede ayudar sino solamente el Padre. Nadie lo puede ayudar sino solamente Dios. ¿Cuándo sucede eso? Cuando realmente nosotros, hermano, caemos en una equivocación, caemos en un error, caemos en el pecado, caemos, hermano, en una situación difícil en lo espiritual. Cuando caemos en una situación difícil, hermano, en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra fe, cuando pasamos eso nadie lo puede hacer sino solamente Dios. Pero quiero que entendamos de que corramos siempre Él hacia el trono de la gracia y de la misericordia para alcanzar el pronto socorro, la pronta ayuda
de saber que nuestro Padre, que nuestro Señor Jesucristo siempre vela, siempre cuida, siempre está en el momento cuando más lo necesitamos a Él. Y en el momento, y nosotros quiero que entendamos que siempre, en el momento que más lo necesitamos, vuelvo a repetirle, es cuando entramos en una batalla de la fe. Es cuando entramos en una lucha por nuestra fe. Es cuando entramos en una batalla de nuestra fe, hermano. Y esa batalla, cuando empieza a haber esa manifestación de luchas, solamente empiezan a haber las manifestaciones, querido hermano, cuando el hombre peca. Mientras nuestra vida esté en paz, quiere que su vida esté en paz, deje del pecado, deje los afanes, ponga en manos de Dios. Pero mayormente el hombre, cuando entra en un problema, es por su desobediencia, es por el pecado, es, hermano, porque no está haciendo lo correcto delante de Dios. Siempre es por eso. Por eso hoy estamos viviendo tiempos muy delicados en el mundo, con una lucha constante, hermano, en nuestra fe, de que el hombre quite de su boca el nombre del Señor Jesús. El sistema, el diablo, los demonios, lo que quieren hacer es que no se mencione el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestra boca, de aquellos que confiesan su nombre, aquellos que han creído que mi Señor Jesús es el Señor y su Salvador. Por eso creemos firmemente que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador y que Cristo ha resucitado de entre los muertos y que vino en carne. Ese realmente es la palabra de fe que predicamos, dice Romanos 18, que esa es la fe, esa es la palabra que predicamos, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa palabra, hermano, tiene un poder en nuestra vida, en la boca del Hijo de Dios. Esta palabra se menciona 2 veces en la boca del creyente, que tiene que mucho poder. Esta palabra en el nombre de Jesús tiene mucho poder, en la que dice en Romanos 18. Esta palabra se usa 2 veces en nuestra vida. ¿Cuándo, hermano? Cuando hemos pecado. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro, porque yo veo, hermano, 2 tipos de pecados, o sea que existen más, pero hay 2 tipos de pecados en los cuales son muy graves. Son muy graves delante de Dios y que nos ponen un problema muy fuerte. El sistema, hermano, de gobierno oculto, el gobierno de las tinieblas, solo le interesan los hombres, hermano, que confiesen que Jesús es un Salvador. Al diablo, hermano, le interesa que el hombre desconozca el poder de las palabras. Al diablo le interesa que, hermano, que los hombres, los hijos de Dios y tanto el mundo, no entiendan y no confiesen a Jesús como Señor. Que lo crean como un Salvador, como un hombre que vino a la tierra, pero simplemente como hombre. Pero el que confiesen que Jesús es el Señor y que creyeran que lo Dios lo levantó de entre los muertos será salvo. Pero muchos gente solamente lo creen como un Salvador. Pero para ser salvo se necesita reconocer que Jesús es el Señor, es la máxima autoridad, es el que gobierna todo y en el que Él hay que sujetarse todas las cosas. Pero también tenemos que entender que el que haya resucitado de entre los muertos, que mi Señor Jesús esté vivo, nos hace entender entonces, hermano, que para estar vivo mi Señor Jesús, hermano, tiene que haber un cambio de vida en nuestra vida. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces tampoco está en nosotros. Si Cristo, hermano, las obras que hacemos no va de acuerdo a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, entonces no es de Dios, no es el Cristo, es un Cristo falso. Porque nosotros debemos de apegar nuestra vida a, como dicen en primera de Juan 2, dice, nos enseña que, hermano, que la importancia de el que dice que está en él debe de andar como él anduvo.
Por eso es importante, hermano, que nosotros reconozcamos, porque una cosa es profesar. Dice que con su boca profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Pero en Romanos 10 no dice profesar, dice el que confiese. Confesar significa, hermano, alguien que lo sigue, alguien que va detrás de él. Pero profesar es alguien que solamente son palabrerías. Hay quienes creen en Jesús solamente de boca, pero hay quienes creen en Jesús realmente de corazón. Son dos cosas diferentes. Aquellos que tienen una convicción ya están seguros que lo que están diciendo es una seguridad. Pero muchos en su mente y por la enseñanza que les han dado, hermano, no creen. Creen que no hay que esforzarnos realmente, hermano. Creen que porque el Señor ya nos perdonó nuestros pecados, desde el día que venimos a Cristo, ya la solucionamos todos. El hombre peca todos los días. El hombre se equivoca todos los días. Comete errores todos los días. Y nosotros nuestra lucha es mantenernos limpios. Nuestra lucha es mantenernos en la santidad. Nuestra lucha es mantenernos en la obediencia. Nuestra lucha es mantenernos siempre firmes delante de Dios. Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha realmente depende de mantener nuestra vida en una buena relación para con Dios. Eso es lo que realmente debemos de luchar. Ese es el cristianismo, ese es el evangelio realmente puro. El que realmente nos hace mantenernos a costa de todos firmes delante de Dios. Muchos no entienden eso, muchos piensan que el evangelio es creer. No, el evangelio es permanecer. Para muchos en su mente, hermano, esas enseñanzas, no hay necesidad de esforzarnos, porque Dios está conmigo, Él sabe que está conmigo. No, hermano. Ciertamente, quizás ni tú te lo creas, pero Él lo sabe. Eso lo dijo mi Señor Jesús en el libro de Juan. Digo, vosotros no tenéis amor por mí. Ustedes no tenéis la palabra morando, porque ustedes escudriñan las escrituras, pero creen que en ellas encuentran la vida eterna, pero ustedes no quieren venir a mí. Entonces eso nos hace entender que la vida del hombre, hermano, siempre será siempre de boca, siempre será pura palabrería y no podrá demostrarlo. El que realmente tiene a Jesucristo como su Salvador, hermano, lo ama, lo busca, se lo entrega en Él, realmente no puede apartarse de Él, no puede fingir hoy sí, mañana no, no puede decir, Señor, hay algo más importante. Acuérdense que hay 7 cosas que realmente dice el hombre, que el hombre amó más que a Cristo. Hay gente que dice que ama las riquezas, prefieren el trabajo, prefieren el dinero que a Cristo. Ese hombre no ama a Dios. Lo ama de boca, pero no lo ama de corazón. Hay gente que dice que prefiere a los familiares, prefiere una visita, prefiere a los hombres. Son capaces de dejar a Cristo por causa de unas familias, por causa de su abuelita, de su abuelito, de su padre, Jesús lo dijo: quien ame a papá, mamá, hijo, hija más que a mí no es digno de mí. Hay quienes dejan un culto porque lo visitó su abuelita, siempre están faltando a un culto porque llegó un familiar, porque llegó una pariente, llegó un amigo a visitarlos. No se dan cuenta que es el diablo impidiéndoles que no vayan al culto, porque no tienen firmeza en su corazón. Dice que estos son los otros amadores. Otro dice que amaron las tinieblas, amadores de las tinieblas. Estos amadores de las tinieblas, hermanos, prefirieron estar en las cosas ocultas que andar en la verdad, que andar en el resplandor, andaban pecando en oculto. Otro, hermano, prefirieron la mentira. Estos prefirieron la mentira, hermano, les gusta que les endulcen el oído. Les gusta que le digan palabras que ellos quieren escuchar. Estos son los que la Escritura nos enseña ahí, vamos 5. La misma Escritura nos enseña, hermano, que se amaron a sí mismos. Tengo sueño, tengo hambre, me siento cansado. Quiero ver una película, hoy quiero divertirme, hoy quiero deleitarme, hoy quiero tener un día para mí. Oh, amadores de sí mismos, importan más ellos que el Señor. Llevamos 6. Amaron el mundo. 7. Amaron el mundo más que al Señor.
prefieren los paseos, prefieren, hermano, amar las cosas materiales, las cosas terrenales. Se afanaron por buscarla a ella, 7 cosas, y se apartaron de Dios, se alejaron de Dios. Estas son cosas que, hermano, el hombre no tiene voluntad de Dios. O sea, no se esfuerza realmente porque piensan que son cristianos, van a ser recompensados nada más por tener una actitud de creer en Él. Eso es algo que a Dios no le agrada. Es una mala enseñanza. Creen que no hay necesidad de esforzarse, hermano, porque realmente todo eso es un tipo de pecado, hermano, que ofende a Dios, que molesta a Dios, y que realmente, hermano, mi Señor Jesús se preocupa porque cada uno de nosotros entremos al reino de Dios, para que el hombre deje de pecar. Por eso en el libro de Mateo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiero que entendamos que la salvación que Dios nos ha dado, el confesar a Jesucristo como nuestro Salvador y para perdón de nuestros pecados, hermano, tenía un proceso. Los salvos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Los salvos son aquellos que hacen la voluntad que está escrita. Jesús nos dijo algo, mi Señor Jesús nos dijo: el que cree en mí, como dice las Escrituras. Quiere decir que son varias cosas, por eso dijo hacedores de maldad. Son muchas cosas, muchas formas. La palabra hacedor, hermano, viene de la palabra ergasomai, que viene de la palabra estar dedicado, significa practicar. Significa estar ocupado. Un hacedor de maldad es aquel que no deja de pecar. Un hacedor de maldad es aquel que cada día se levanta a desobedecer a Dios. En su corazón no hay el efecto, el deseo de obedecer a Dios. En su corazón no hay el deseo realmente de agradar al Padre. Hermano, volviendo su vida, hermano, a sí mismo un gusto y un deleite por el pecado. Hay quienes, la Escritura dice que hay un hombre pecador que fue engañado, un hombre que fue engañado por el pecado, y la Escritura dice que hay otro tipo de hombres, hermanos, a quienes les gusta y se deleitan en el pecado. Por eso dice que al hombre que persiste en pecar, deséchalo, porque ese hombre se ha corrompido, ese hombre, hermano, se ha descarriado en el pecado, le gusta el pecado. Le gusta el pecado. Eso es que cada rato, hermano, está cometiendo el pecado. Cada hora, en cada instante está cometiendo el pecado. No es aquel que se aparta y que, hermano, y le duele mucho verle fallado a Dios. Sino acá un hacedor, dice, es alguien que está dedicado, hermano, alguien que le gusta pecar. Alguien que él busca el pecado. Dice que es un hacedor el que lo practica cada semana, cada día, cada mes. Esperando, hermano, porque hay mucha gente que aprendió a callar su conciencia. Siempre buscan cada día, cada semana, cada instante buscar pecar. De muchas maneras. Porque este creyente se ha descarriado por quienes la misma Escritura dice que se han apartado para Satanás. Cada semana, quizás entre semana, hermano, se sientan bien, se cuidan, pero cuando llega el fin de semana es cuando empiezan a descarriarse. Por eso la misma Escritura dice aquí, hermano, que nunca os conocía para hacedores de maldad. Ustedes, o sea, cuando habla de hacedores de maldad, es que está hablando de gente que realmente le deleita, hermano. Realmente lo busca. Realmente es como que realmente, hermano, lo desea. Son gente que se deleita. El hombre que es de Cristo, hermano, le causa un arrepentimiento. El hombre que es de Cristo, hermano, hasta su mal pensamiento lo reprende y le dice: Señor, perdóname estos malos pensamientos, perdóname estos malos deseos, Señor, perdóname, ayúdame. Siempre está pidiendo ayuda al Espíritu Santo. Siempre está el hombre que peca, pero que es hijo de Dios, siempre está pidiendo la unción del Espíritu Santo sobre su cabeza.
está pidiendo la unción, pero está pidiendo un aceite sobre su cabeza, que lo cubra de todos esos malos pensamientos, de todas esas moscas, como hacía, hermano, cuando el pastor, hermano, derramaba aceite sobre la cabeza de la oveja, porque las moscas estaban fastidia con esos pensamientos, con esas actitudes, y pedía y oraba que, hermano, que derramaran aceite sobre su cabeza. Por eso, pídele en esta mañana a nuestro Señor Jesucristo que derrame sobre tu vida el aceite, la unción, hermano, sobre tu vida. De tal manera que esos malos pensamientos, esos deseos de pecar, esos deseos de cometer un error, sean quitados en el nombre de Jesús. Ese deseo por los vicios, ese deseo de cometer pecados sexuales, ese deseo de cometer pecado en la carne. Dile, Padre, úngeme, por favor, úngeme mi cabeza, unge mis pensamientos, unge mi vida. No quiero pecar, no quiero fallarte. Pero la Escritura nos enseña. Hay hombres que no claman, hermano. Dice que ellos quieren más y cada día más y cada día más. Los salvos, hermanos, son aquellos que hacen la voluntad del Señor. Por eso dice que son hacedores. Quienes no entraron al reino de Dios, quienes no entrarán, experimentaron hoy en día el reino de Dios, porque el reino de Dios dice que no consiste, dicen Romanos, no consiste en comidas y bebidas, sino consiste, dice la bendita palabra, sino, hermano, en paz, gozo, justicia en el Espíritu. Hermano, esto es lo que es realmente el entender que es el reino de Dios. Estar en paz con Dios, estar siempre tranquilos en el Señor, de que tenemos el gozo, tenemos la tranquilidad. Qué rico es estar tranquilo, dice en el libro de Romanos 14:17, porque el reino de Dios no consiste en ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Quien esto sirva, así servimos a Cristo. ¿Cómo servimos a Cristo? Apartándonos del pecado. ¿Cómo somos servidores de Cristo? Hermano, realmente es aquel que se esfuerza por agradar al Padre. Por eso a mucha gente, hermano, Dios no los quiere ver en su servicio, no los usa para su servicio, porque no se apartan del pecado, no se apartan de la desobediencia, no quieren someterse a las reglas, y Dios no los va a poner a servir. Un hacedor, hermano, porque les gusta deleitarse en lo malo. Cada día, cada semana, siempre buscan. Por eso la misma Escritura dice que en 1 Timoteo 5, versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, tanto hombres como mujeres. Aquí también se refiere, también tiene un simbolismo sobre la iglesia de Cristo. Muchas iglesias se han apartado, hermano, la idolatría, se han apartado para el mundo, se han apartado en hacerlo desagradable para Dios, hermano, se han apartado, hermano, para que cometan todo tipo de pecados, tanto mujeres como hombres, se han apartado para lo sexual, se han apartado para la carne, se han apartado para los vicios. Hay gente cristiana que los fines de semana o siempre, hermanos, se echan su cervecita, se echan su vida de destrampe, su vida de descarriamiento, hermano, pero acá dice que se han apartado en pos de Satanás. Eso quiere decir, hermano, que hay seres demoníacos, hay espíritus del diablo, hermano, que para ellos no tienen marido, en el sentido de que es una iglesia insujeta, hay un cristiano insujeto, hay una mujer insujeta, hermano, que como iglesia de Cristo, como hijos de Dios, carecen de obediencia a la palabra. Es una iglesia que se apartó y fueron incitados y fueron influenciados para pecar, hermano, por el diablo. Pero una iglesia que se aparta, hermano, para Cristo,
dice que no lo puede tocar, el mal no lo puede tocar. El propósito de nuestro Señor Jesucristo en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, hermano, es dejar de pecar. Es dejar el pecado. Ese es el propósito, es la voluntad del Padre que nosotros dejemos de pecar. Por eso, primera de Juan 5, versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? ¿Cómo sabemos que realmente somos cristianos? Realmente somos realmente apartados para el Señor, porque el hombre deja de pecar. No practica el pecado. Y no estoy diciendo que no falle. No estoy diciendo que no se equivoque. No estoy diciendo, hermano, de que no cometa un error. Lo que estoy diciendo, hermano, es que no se deleita cuando hace algo. Y quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. Porque ese es el que se ha apartado para Satanás. Ese es aquel que, hermano, les gusta practicar el pecado del diablo, la desobediencia, la rebelión, la maldad. Es orgulloso. Lo demás es un reflejo del pecado. Pero el que practica el pecado, dice acá, hermano, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Quiere decir que el que practica el pecado todos los días, espera los fines de semana, cada mes, cada semana, no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Todavía dice que permanece en la carne. Entonces quiere hacer, hermano, que aquel que se deleita todos los días, aquel que busca de una manera pecar, no, hermano, y no está haciendo las cosas para agradar a Dios, hermano, por no mantenerse lleno del Espíritu Santo, por no buscar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a hacer siempre reconocer que hay pecado, nos va siempre a reconocer que estamos mal, que es la importancia de dejar de pecar contra Dios, porque toda desobediencia es pecado contra Dios. Se ofende a Dios si pecamos. El pecado es una influencia, hermano, por el diablo, por Satanás, por los demonios. Es una influencia. Tienen poder sobre la carne, tienen poder sobre el hombre que le abre las puertas, que, hermano, le da estos espíritus, hermano, solamente entran porque les dan permiso. Les da uno territorio, les da uno dominio. Pero la santidad, hermano, es la influencia del Espíritu Santo sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, sobre nuestro cuerpo. Por eso tu cuerpo no le pertenece al diablo, tu cuerpo le pertenece al bendito Espíritu Santo. Tu forma de pensar debe de ser una mente de Cristo. Tu corazón debe de estar ahí, la bendita palabra que son los pensamientos de Dios. Tu cuerpo le pertenece al Señor. Ahí se mueve el bendito Espíritu Santo haciendo buenas obras. Porque la santidad es una influencia del bendito Espíritu Santo que nos lleva a apartarnos, nos lleva a reconocer nuestra vida cuando está mal. Pero el pecado es una influencia del diablo, de los demonios, de Satanás, hermano, que hace que el hombre le guste, se deleite, disfrute pecando. No es lo mismo que pecar y se equivocó y erró y lo llora y lo sufre por haberle fallado a Dios. Ese aceite, hermano, necesitamos el aceite que nos cubra nuestra mente, que cubra nuestro corazón, cubra todo nuestro cuerpo. Porque es una unción, necesitamos la unción del Señor sobre nosotros para poder hacer la voluntad. Necesitamos hacer la voluntad de Dios, pero para hacerla necesitamos la unción del Señor. Ese aceite, hermano, solo se busca en el monte de la transfiguración, en Lucas 9:28. Ese aceite solo se busca con oración y palabra.
que nos hace libres del pecado. Por eso es importante que cuando sientas, hermano, fuerte la tentación, sientas fuerte el deseo de pecar, sientas fuerte, hermano, ponte a orar. Ponte a orar. Y va a venir en el auxilio de nuestra vida el bendito Espíritu Santo. Dile, Señor, cubre mi cabeza, cubre mi corazón, cubre mi cuerpo. No permitas que caiga en semejante error. No permitas, Señor, ayúdame, por favor. Es grande este deseo, es grande esta tentación. Líbrame, Señor. Guárdame. Envía ángeles a protegerme. Envía tu Santo Espíritu que acampe alrededor de mí. Ayúdame, Señor, en mi mente, en mi corazón, en mi carne. Ayúdame. Y el bendito Espíritu Santo se manifestará, hermano, porque buscamos que nos unja con ese aceite. Por eso, hermano, quiero entendamos que la oración y la palabra nos libra del pecado. Hay que clamar, hermano, pero en el libro de Gálatas, versículo 5:1 dice, pues está firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libre. Y otra vez dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Miren lo que dice, Cristo nos hizo libre. Pero no estéis otra vez sujetos a la esclavitud. No vuelvan a caer en la esclavitud. No vuelvan a caer en la esclavitud del pecado. Dice, pero Cristo nos hizo libre. Por eso aquí hay una mala interpretación, hermano. Creo firmemente, yo estoy en contra del libre albedrío, de que Dios nos dio voluntad de libre albedrío para decidir lo bueno y lo malo. No, desde el hombre que ya vino a Cristo, ya ha decidido. No tiene por qué preguntar, hermano, si pecar es bueno. Porque aquí la definición de libertad no es la libertad de aquella de que haz lo que quieras, piensa lo que quieras, actúa como quieras. No, esa no es la libertad. Ese es el libre albedrío y es una mala enseñanza. Realmente la Escritura nos enseña aquí en el libro de Pedro, primera de Pedro 2, versículo 15, nos da una idea realmente de lo que es la libertad. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aquí explica claramente qué es la libertad. La libertad no como pretexto, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Por eso el Señor dijo allá, no todo el que me diga Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque estos hermanos usaron la libertad, esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Lo que nos está diciendo ¿y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que dice que usen la libertad para hacer el bien. Pero no para hacer lo malo. O sea, nosotros somos libres del pecado. Realmente la libertad que Dios nos dio es que nos hizo libres del pecado. No es una decisión. Porque acá dice que hay quienes usaron esa libertad como pretexto para hacer lo malo. O sea que, hermano, ¿por qué no entraron al reino? Porque fueron hacedores de maldad. O sea que usaron su libertad, y la libertad, digan conmigo, la libertad es no estar atado, la libertad es no ser esclavo más del pecado. Esa es la libertad. La libertad que Cristo nos hizo libre no es, hermano, el libre albedrío. Realmente la libertad que Dios nos dio es que ahora somos libres de pecado. Por eso dice, no lo usen como pretexto. Y esta palabra, hermano, yo relaciono libertinaje con el libre albedrío. Porque cuando quieren hacer lo bueno, lo hacen lo bueno, y cuando quieren hacer lo malo, lo hacen lo malo. Esa es la libertad que para mí es el árbol del bien y el mal que estaba en el huerto. Saben hacer lo bueno y no lo hacen. Y cuando hacen lo malo, creen que es bueno. Ese es para mí, ese es el libre albedrío, y esa es la libertad que a muchos piensan, porque acá nos enseña que la verdadera libertad es aquella que fue, hermano, nos hizo libres de todo pecado. Ahora dice, no lo usen como pretexto. Y la palabra pretexto
En el griego significa epicalupto. Y esta palabra epicalupto significa perdonar, pero también significa cubierta, significa cobertura, significa velo. Entonces, hermano, cuando el Señor dice acá, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Entonces aquí se divide en dos partes esta palabra libertad. Entonces cuando el hombre peca, se le quita la cobertura, se le quita la protección espiritual. Como le pasó a los Adanes. Pecaron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Le habían quitado las vestiduras, hermano. Las vestiduras de salvación. Sus vestiduras ya no eran resplandecientes, hermano, ya estaban en unas tinieblas. Por eso en el libro de Lucas 9:28, cuando subieron, dice que no solamente resplandeció su rostro, pero también resplandecieron sus vestiduras. ¿Por qué razón, hermano? Porque estaban haciendo el bien. El hombre que está haciendo el bien resplandece, pero cuando está pecando, está sin cobertura, está sin protección espiritual. Esto es lo que dice en el libro de Gálatas 3, dice que cuando se dieron cuenta, ya estaban desnudos los dos. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto. Hermano, dice que se escondieron de la presencia de Dios. Por eso mucha gente cuando peca, cuando está desobedeciendo a Dios, como el caso de Jonás. Jonás era un hombre que se había llenado del Espíritu Santo, porque Jonás significa paloma. Hermano, dice que él no huía, él no estaba huyendo de la iglesia. No dice que huía de los hermanos, dice que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Por eso la gente que se aleja, la gente que se aparta, la gente que no quiere nada con Dios, querido hermano, tan sencillo, no estás huyendo de nosotros, no estás huyendo del pastor, no estás huyendo de la iglesia, no estás huyendo, hermano, de los hermanos, estás huyendo de la presencia de Dios. Porque ¿de qué sirve tener Espíritu Santo, hermano, si en realidad de quien no te puedes esconder ni salvar se llama de nuestro Padre Celestial? Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque se quedaron sin cobertura espiritual. Se quedaron, hermanos, sin la protección espiritual. Por eso, hermano, el pecado, la desobediencia hace que un hombre pierda la cobertura, pierda la protección espiritual. Hay quienes piensan que por ser cristianos o porque creen en el Señor Jesús, el Padre tiene la obligación de perdonarlos y de protegerlos y de cuidarlos, pero el que peca no tiene protección del Señor. El que peca, hermano, no está bajo la cobertura. Pertenecer a una iglesia o ir a una iglesia no es cobertura. Cobertura se llama dejar el pecado. Pertenecemos a una iglesia, estamos en una iglesia, pero estamos protegidos, hermano, bajo el poder, bajo la protección del bendito Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? Apartándonos del pecado. Pero estos no tenían protección. Y aunque oraran, el que ora y no se arrepiente y no se aparta del pecado, el diablo y los demonios están tras de él. Eso es lo que pasó en el huerto. Estaba la serpiente ahí. Estaban sin protección. Entonces nos enseña, hermano, que la importancia realmente de dejar el pecado. A aquel que les gusta el deleite cada semana, cada día, hermano, están sin protección. No tienen cobertura. Acá dicen, pero no usen esa libertad que Dios nos dio. Ya Dios nos ha librado, nos ha hecho libre de que éramos esclavos. Antes éramos esclavos porque Egipto era esclavo, y los israelitas eran esclavos de los egipcios. Y Cristo, o sea, el Señor los hizo libres de esa esclavitud. Pero ellos anhelaban, hermano, y deseaban todo el tiempo volverse
volverse a Egipto, volver a la atadura, volver a la esclavitud, volver a las influencias demoníacas. Hay gente que piensa, hermano, que esto es que Dios nos haya sacado de esas maldiciones. Piensan que es sencillo. Pero la misma escritura nos enseña aquí, hermano, que hay quienes desean volver. Por eso es importante entender que la verdadera libertad es aquella que nos hizo libres de todas ataduras, de toda maldición generacional, de toda maldición, hermano, de nuestras vidas, que muchas veces que el hombre ha venido arrastrando en su vida. Pero esta es la voluntad de Dios, que no usen esa libertad que Cristo nos hizo libre, no para tomar decisiones, hermanos, sino para no volver a pecar. Ese es para mí, esto es la que realmente es la libertad. Yo no veo libre albedrío y solamente veo libre albedrío como el árbol del bien y el mal, como una persona que es, hermano, que es liberal, como una persona que es, hermano, siempre dice que echaron abajo la gracia de Dios, usaron esa libertad, hermano, para convertirla en libertinaje. Para mí ese es el libre albedrío. Pero la verdadera libertad no es, hermano, tomar decisiones en Dios. La verdadera libertad es no volver a pecar. No volver a pecar. Porque ahora somos esclavos de Cristo. Por eso, hermano, creo yo que no entraron al reino, estos dicen, no todo el que me diga Señor, Señor, entrarán al reino, no porque Dios no haya querido, sino porque eran hacedores de maldad. O sea, se dedicaron a hacer lo malo, se deleitaban en el pecado, disfrutaban el pecado cada mañana, cada día, cada hora. Hermano, realmente ellos no dejan de pecar. Ese es el punto, que no dejan de pecar. Porque la voluntad de Dios, dice, es que hagamos el bien. Y el bien, hermano, es limpiarnos, despojarnos. El bien, entonces, hermano, es... Hermano, lo bueno, lo que a Dios le agrada es que nosotros nos apartemos del pecado, pero que no usemos esa libertad, dice, para hacer lo malo. Acá dice como pretexto, como hermano, dice que un pretexto es no tener cobertura. No tener cobertura. El que peca, el que es desobediente, está sin cobertura, está sin protección. No tiene al Espíritu Santo que lo proteja, que lo guarde, que lo consuele, que ministre su vida. No lo tiene. Y aparte, hermano, carece de perdón. Entonces, ¿hay influencias diabólicas y influencias satánicas? Sí, detrás de él sí, porque no hay protección. El pedir perdón, hermano, también nos hace que tengamos la protección de Dios. Cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre pide perdón, también hace que el hombre vuelva a tener la protección, vuelva a tener la cobertura. Nos hace, por eso a veces si lo aplicamos en los ministros, el ministro que no obedece, hermano, a la doctrina, el ministro que no se sostiene en la palabra, hermano, la enseñanza, no está bajo la cobertura, está, hermano, influenciado, o sea, no tiene cobertura. Nos hace estar, cuando nosotros pedimos perdón, cuando nosotros nos sujetamos, estamos bajo el cuidado de Dios. Y Él nos hace el no cometer locuras. Por eso vuelvo a repetir esta mañana, Señor, unge mi cabeza, pon la unción en mi vida. Que yo no piense en locuras. Buscamos el aceite, dice en el libro de Eclesiastés 10, versículo 1. Por eso es importante buscar la unción del Señor, hermano, en nuestra vida. Las moscas muertas hacen heder el mal perfume, el mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está en la mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aunque mientras va el necio por el camino le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio, si el espíritu del príncipe aceptare, dice, contra ti no dejes lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes
grandes ofensas. Vea lo que dice, que cuando hay aceite en nuestra vida, la unción del Señor está en nuestra vida, nos cubre de esas moscas, de esos malos pensamientos, esos malos deseos, esas carnalidades. Hermano, dice que cuando nos cubre el aceite, nos hace a nosotros, hermano, nos hace sabio. Por eso el sabio dice en Proverbios que el sabio ve venir el mal y se aparta. Pero el necio dice que siempre se conduce confiado, que no pasa nada. Claro que pasa. ¿Cuál es lo que pasa? Se queda sin protección espiritual, se queda sin la cobertura espiritual, está expuesto, hermano, a demonios, está expuesto hermano, a Satanás, alguna influencia diabólica sobre su vida, algún control diabólico sobre su vida. Por eso hay gente, hermano, que es importante buscar nosotros el aceite sobre nuestra cabeza, una unción que haga cesar grandes ofensas, hermano, hacia Dios y hacia los demás. Por eso, Señor, dile, úngeme, unge mi cabeza, porque yo deje de ofenderte, yo deje de cometer, por eso dice que el pecado de Israel, o el pecado de los reyes, de Acab, dice que eran grandes el pecado. ¿Por qué eran grandes el pecado? Porque introdujeron idolatría. Dice que Salomón fue grande el pecado. ¿Por qué? Porque introdujo idolatría. Había orgías. Habían grandes ofensas hacia Dios. Por eso la unción nos hace, dice, cesar grandes ofensas. Cuando uno peca, ofende a Dios. Cuando uno peca, lastima a Dios, golpea a Dios. Y cuando el hombre sabe que esto le lastima a Dios, le pide, Padre, perdón, te ofendí, Padre, perdóname, hice que a través de mí mucha gente hablara mal, perdóname, Señor. Por eso el hijo pródigo llegó pidiendo perdón, dice, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, porque este hijo pródigo dice que se había ido a meter, querido hermano, a gastar todos sus dineros en rameras. Entonces el Señor dijo, perdóname, Señor, he pecado contra ti, te he ofendido a ti, te ofende todo lo que he hecho, mi desobediencia, mi rebelión, mi terquedad, te ha ofendido a ti, Señor. Unge mi cabeza, que no cometa yo locuras. Pero también dijo, pero también he ofendido a los demás, por eso también llegó pidiéndole perdón al Padre, hablando de los hombres que se ofende también. El hombre que no tiene aceite en su cabeza siempre está ofendiendo a Dios con su pecado, siempre está en pleitos con sus hermanos, ya sea de sangre, ya sea espirituales. Por eso dice acá, hermano, no uses esa libertad como para pecar contra Dios, pero también para pecar contra tus hermanos. Oh, hermano, porque el que peca contra su hermano, el que ofende a su hermano, el que ofende a Dios, no tiene cobertura. Está desprotegido. Hermano, por eso la misma escritura nos enseña, hermano, que la importancia hermano, de orar por los hermanos, de orar por tu hermano, porque el amor, dice acá, hermano, dice aquí en el libro de Primera de Pedro 4, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bendito Dios. Por eso dice, hermano, también en este pasaje en Santiago 5:20 dice, si alguno de alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Acá nos enseña algo, lo que dice aquí su bendita palabra, hermano, que estos no pedían perdón a su hermano. Por eso en esta mañana, si sabes tú que tu hermano, una hermana de carne, de sangre, un hermano en la iglesia, tiene algo contra tuya, pídele a Dios, hermano,
para que Dios lo perdone, para que Dios tenga misericordia de tu vida, de primeramente de tu vida y también de la vida de ellos. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre que peca contra su hermano, el hombre que se ofende contra su hermano, ya sea de sangre, ya sea espiritualmente, algo que tiene algo en contra de él, hermano, está sin cobertura, está sin protección espiritual. Así que no pida, hermano, porque el cumplimiento de la palabra es el amor al prójimo, es el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces quiero que entendamos que, hermano, qué importante es poner el aceite para entender que, hermano, el aceite de la sabiduría, de saber que ofendemos a Dios, en verdad, que ofendemos al hermano. Entonces, dice la Escritura que en el libro de Mateo 25, versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino su esposo y los que estaban preparados entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Nos da la libertad, porque dice que se cerró estas mujeres insensatas porque ellas no tenían aceite sobre su cabeza. Y sobre su cabeza, hermano, representa que no tenían sabiduría, que por eso eran insensatas, porque no tenían sabiduría. Quiere decir que un creyente que no tiene sabiduría, que le andan las moscas sobre su cabeza, hermano, siempre tiene malos pensamientos en su vida, siempre anda pensando mal de los demás, siempre anda inventando males en su vida, hermano, siempre anda creyéndose que todo lo que diga sus pensamientos realmente lo están haciendo otros, se cree todas sus mentiras. Pero la Escritura dice aquí que no tienen cobertura, no tienen protección de Dios. Se cerró. Mira, aquí vemos que entonces que tanto el Señor le dijo, Señor, Señor, no todo el que me diga Señor, el Señor entrará en el reino de los cielos, porque ellos habían pecado, les gustaba del pecar todos los días, les pecaba pecar cada semana, cada instante les gustaba, hermano, no les dolía ofender a Dios. Y a otros no tenían aceite en su cabeza, no tenían su aceite en sus lámparas. ¿Por qué? Porque siempre vivían ofendiendo a su hermano, siempre vivían peleando con su hermano, habían dejado de tener una buena relación. ¿Cómo está tu relación con tu hermano? ¿Cómo está tu relación con tus hermanas? ¿Cómo está tu relación con la iglesia? ¿Cómo está tu relación, hermano, con los hijos de Dios? ¿Cómo? A esta mucha gente se le va a cerrar la puerta del reino. Tiene la puerta cerrada. ¿Por qué, hermano? Porque cometen locuras. ¿Por qué razón? Porque, hermano, acá dice que ellos habían tomado esa libertad, cuando en realidad, hermano, estaban usando esa libertad para pecar. Tienen las puertas cerradas del reino, porque no se arrepienten. No se arrepienten de estar pecando constantemente de leita. No se arrepienten, hermano, de estar ofendiendo, de que no cuidan sus labios contra la vida de los demás. Siempre se están peleando con sus hermanos, siempre se están peleando con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hay aceite. Lo que quiero darles a entender, hermano, que no hay protección. Que no hay, hermano, la cobertura de Dios. No hay el defensor. Por eso la Escritura dice que cuando nosotros pequemos, la misma Escritura nos enseña que cuando dice hijitos míos, dice en 1 de Juan 2:1, escribo para que no pequéis. Si alguno llegara a pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos, no míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno por casualidad peca, abogado tenemos para con Cristo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero ¿qué nos manda? Que guardemos sus mandamientos, que oremos. No podemos quedarnos nosotros sin la cobertura, sin la protección de Dios.
No podemos nosotros quedarnos, hermanos, sin que Dios nos proteja. Tenemos un abogado, Cristo pelea por nosotros, Cristo aboga por nosotros, intercede delante del Padre por nosotros. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y cuando nosotros reconocemos la importancia de estar limpios delante de Dios. Y eso depende, hermano, por la unción. La unción, Señor, dile, Señor, limpia mi unción, limpia mi mente de esos pensamientos, de esos deseos, de esas necesidades carnales. Señor, limpia mi mente. Porque hay gente que no peca carnalmente, pero peca por los ojos, peca por la boca, peca por las intenciones, que son más graves. Por eso quiero que nosotros entendamos, hermanos, que el hecho de que en veces nuestra vida la agarremos como pretexto para esconder nuestra naturaleza, para esconder nuestras acciones, es una falsa libertad, es estar atado en el pecado, es estar atado, hermano, en lo que a Dios un día nos hizo libres. No seamos hacedores de maldad, no practiquemos la maldad, no practiquemos el pecado, no estemos dedicados. Nuestro propósito es dedicarnos a hacer el bien. Dice que esta es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que hagamos lo bueno, no lo malo. Por eso que el que quiere agradar al Padre, el que quiera realmente hacer la voluntad de Dios, tendrá que apartarse del pecado, tendrá que apartarse de todo lo malo, tendrá que apartarse del pecado y tendrá que apartarse, querido hermano, de estar siempre enemistados con su hermano, ya sea de carne, ya sea espirituales. El hombre que peca no está protegido, está bajo la influencia del diablo. Está siendo influenciado por espíritus, por seres demoníacos. Por eso tienes que entregar tu vida en esta mañana. Por eso tienes que entregar tu vida, hermano, a rendir tu vida para que la protección de Dios, el Espíritu Santo venga y descienda sobre tu vida, que es el único que nos hace hacer lo correcto. Ponte a cuentas con el Señor, hermano. ¿Cómo está tu relación con tus hermanos? ¿Cómo está tu relación con tu hermano de carne, con tu hermana de carne? Hay quienes le hacen más caso al diablo, hermano, que a nuestro Señor. Sino que dice, no todo el que me digan Señor, Señor, entrará en los reinos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad? Que hagas lo correcto. Eso es lo correcto. Porque si no dice, un día os cerrará la puerta y dirá, no te conocí, hacedor de maldad. Y un hacedor, vuelvo a repetir, es aquel que se dedicaba a hacer lo contrario. Pensaban, hermano, que se lo llevaron a juego, pero un día, mira, hermano, ya terminé. Nada más porque se me vino ahorita esta palabra. ¿Por qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra. Romanos 18. Cerca de ti está esta palabra. Está en tu boca y en tu corazón. Dice que ya llegando ahí se cerró la puerta. Tu boca es la puerta. Hermano, tú puedes hacer que se abra esa puerta del reino de Dios. Sí, confiesa tus pecados. Ponte a cuentas. Tú puedes hacer que se cierre esa puerta. Sí, hermano, esa puerta se llama pecado. Nadie puede entrar, hermano. Esa puerta se llama desobediencia. Esa puerta se llama rebelión. Cuando en nuestro corazón, en nuestra boca, hermano, no hay un genuino arrepentimiento. Por eso tienes que hacer que el bendito Señor venga a tu vida. Reconcíliate, hermanos. Haz las cosas bien. Porque nadie entrará al reino nada más porque creyó en Jesucristo. La gente entra al reino por limpiarse del pecado y de limpiarse de toda enemistad contra su hermano.
Pero no te deleites. Si a ti te gusta deleitarte en el pecado, disfrutas cada día, lo buscas porque lo anhelas. Déjeme decirte que estás influenciado por el diablo, estás influenciado por un ser demoníaco y no por el Espíritu Santo. Por no decir, hermano, que mucha gente que practica el pecado, dice la Escritura, que es del diablo. Y no dos tipos de pecadores. El que peca por error, se equivocó y se apartó, y aquel que le gusta. Siempre lo está buscando porque no puede vivir sin él. Estos ya se entregaron, estos ya realmente se apartaron, pero pues, todavía la misericordia de Dios está en pie, de que todo el que confiese se aparta alcanza la misericordia. Ponte a cuentas con el Señor, ordena tu vida porque tengas la protección, para que tengas, hermano, el respaldo, para que tengas la consolación, para que tengas un defensor llamado Jesucristo, que siempre abogue por tu vida delante del Padre, que siempre interceda por tu vida delante del Padre, el que siempre, hermano, esté ayudándote en tu vida para no pecar. Pero si a ti te gusta, esclavo del pecado es, usaron la libertad, usaron que son libres en Cristo, pero esclavos del pecado. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Ponte a cuentas, querido hermano. Vuelve a casa. Les esperamos hoy viernes en punto de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán, aquí por Santa Isabel, aquí cerca del Vivero Pescado, como carretera a Santa Ana o Soyola, hermano. Les esperamos. Visítenos y juntos busquemos la limpieza de corazón, busquemos la limpieza de nuestras manos, busquemos la limpieza de nuestro cuerpo. Que Dios nos hable, que nos haga entender la importancia de que nuestro anhelo y deseo es un día poder entrar en el reino de Dios, libres de todo pecado y libres de toda enemistad con nuestros hermanos. Porque en esto es hacer la voluntad de Dios. Que Dios bendiga tu vida en esta mañana y que realmente, hermano, el Espíritu Santo descienda, te haga entender en tu mente, te haga entender en tu corazón que lo más importante es estar limpio. Es lo más importante, abandonar el pecado. Si no has conocido a Jesucristo como tu Salvador, te invito a que reconozcas a Jesucristo y que un día tu alma, hermano, sea entregada, sea llevada a la bendita presencia de nuestro Padre Celestial. Deja el pecado. Deja de estar enemistado con tus hermanos, con tu padre, con tu hermano. Vuelve a casa, hijo de Dios. El Padre te está esperando. No importa lo que hayas hecho. Simplemente arrepiéntete, simplemente reconoces que te equivocaste y no hay ningún problema que puedas seguir en el camino y que te apartes y no vuelvas para que no te venga algo peor. Y lo peor que le puede pasar a alguien es que el Señor se aparte de su vida. Que Dios te guarde, hermano, que Dios realmente te guarde, que Dios te ayude, que Dios nos ayude en este caminar y podamos un día entrar al reino de Dios, hermano, donde va a ser nuestra meta, nuestro final, estar un día delante del Señor. Vuelve a casa, arrepiéntete, ponte a cuentas, ordena tu vida, para que la protección, la cobertura esté sobre tu vida. De lo contrario, el hombre está desnudo, no tiene protección, no tiene quien interceda por él, no quien que abogue por él. Tenemos a un abogado llamado Cristo, siempre y cuando nosotros vengamos a los pies de Él. Que Dios te bendiga, muchas gracias, dele like a la página, hermano, que si no le llegan las notificaciones, desconéctase, vuelve a conectarse, hermano, y que en esta mañana la bendita presencia de Dios camine sobre usted vida. Paquita Baquedano, muchas gracias, que Dios les bendiga, muchas gracias. Estrella Torres, Dios les bendiga, muchas gracias. Verónica Rodríguez, Yuli Magrego, Dios les bendiga. Los hermanos allá en Tierra Deseable, bendiciones. Joana May, saludos, Dios te bendiga, Joana. Carmen García, muchas gracias, saludos a los hermanos. Jessica Díaz, ahí en Palizada, Campeche, Dios los bendiga. A Jordan Chin, al ingeniero Jordan Chin, Dios los bendiga, siervo. A mi esposa Esmeralda, Lady Rodríguez, Dios les bendiga, muchas gracias. A la hermana Angélica Paredes, Dios les bendiga, muchas gracias. Silvia Santa María, Dios les bendiga, muchas gracias por estarnos sintonizando. Pérez de González, que Dios te bendiga, siervo, que Dios les guarde a todos los hermanos y siervas
hermanos, en esta mañana, y que en esta mañana logremos siempre mantenernos limpios delante de Dios, porque el que se mantiene limpio se mantiene bajo la cobertura y la protección de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo, queridos hermanos. Bendiciones.